y me parece de una mentalidad que no se corresponde con un club de la importancia de Boca. Cuando regala el partido contra San Lorenzo, porque ahí sí, digamos, si nosotros comparamos lo que hizo Gallardo el domingo contra Racing, no yo, pero por lo que estaban diciendo ahí en la mesa, Marcelo sobre todo, si comparamos lo que hizo Gallardo contra Racing, mensurémoslo de la misma forma lo que hizo Arrobarrena contra San Lorenzo. Si ganaba ese partido y después tuvo otro contra Arsenal, que prácticamente también lo tiró, Boca hubiese sido protagonista del campeonato. Pero, discúlpame, acá son dos cosas diferentes. Sí. Una cosa es, vos sos el técnico de un equipo que domina todo el torneo, que impone un estilo nuevo, que brilla, que hace hablar a todo el mundo maravillas de él. Que ayer volvió por ratos, Bueno, vos sos el técnico de ese equipo, que vas desde la quinta fecha puntero del campeonato. Eso es una cosa. Y otra cosa, vos sos un técnico de un equipo que hoy te rinde, mañana se apaga, hoy tropieza, mañana camina. Nunca le vas a tener la fe entera para pelear el campeonato, que es lo que le faltó a Arrobarrena, evidentemente. Sabía que para las dos cosas no le daba. Yo creo que nunca estuvo en la cabeza de nadie la chance de pelear por el campeonato, porque pensaban que River lo iba a liquidar lo antes posible, cosa que finalmente no ocurrió, ¿no? Claro, bueno, digamos, para mí la pequeña diferencia es que ese equipo se llama Boca e incorporó jugadores por 11 millones de dólares, como para apuntarle a una copa que es la segunda en importancia y que ya ganó 2 veces, más allá que era lo que tenía a mano porque el campeonato estaba un poco lejos. Pero venía mal pisado de... Claro, pero lo que digo es que, insisto en este argumento que, otra vez, digamos, una apreciación personal, más allá de eso, que es cierto, es verdad, la sensación es que Boca, teniendo todo lo que tuvo, se deshizo rápidamente del hecho de pelear el campeonato. Pero pelear no me refiero solamente a querer ganarlo, a que Boca ofreciera otra cosa en un torneo en el que otra vez terminó siendo un híbrido lánguido, que terminó pasando sin pena ni gloria y seguramente lo terminará en una posición que va a ser bastante indecorosa digamos, de acuerdo a lo que Boca incorporó y a lo que Boca aspiraba, porque ahora también sé que Boca va a poner un equipo casi alternativo contra Lanús porque quedaron varios lesionados y porque seguramente hoy ya estarán pensando más en el año que viene que en los 2 partidos que quedan. Lo discutíamos con Marcelo. No entiendo, por lo menos viendo el partido, con la lesión del único jugador que generaba juego, que era la conexión entre el juego ofensivo y el mediocampo, la mitad de la cancha, ese cambio de Fuenzalida por Gago. Teniendo tantos jugadores de marca, poner a Fuenzalida y dejar sin juego a Boca. Boca fue un equipo partido, y más con ese cambio. Creo que fue más doloroso el penal, la salida de Gago que el penal que arrolló Gigliotti. Desde que salió Gago de la cancha nunca más tuvo la posibilidad de generar nada concreto ni ninguna idea hilvanada. Esto lo hablábamos recién en la tanda, bueno, me saltaron a la yugular. Para mí el cambio era Cubas. Ustedes dicen que no, pero me parece que venía con un rendimiento acorde durante el campeonato y no sé por qué a Arrobarrena no le terminó de dar. Porque una cosa es el pibe Cubas en el campeonato y otra cosa es jugar la semifinal de la Copa Sudamericana frente a River de visitante. Si le tembló a Gigliotti la pierna cuando tuvo que ir a patear el penal, ¿a vos te parecía a Cubas no? No sé, para mí Cubas viene demostrando que pide, no te digo para sacarle el puesto a Gago, pero me parece que podía ser una alternativa en el mediocampo de ayer, ¿eh? Pero era de otra característica Cubas, quizás el cambio por características sería Gonzalo Castellani, que más allá de que no está en su mejor momento, tiene mucho más que ver con lo que Gago juega. Sí, en verdad lo veníamos diciendo siempre aquí, ¿no? Si comparamos a River y a Boca en ese punto, River tiene un creador de juego que podríamos decir a la antigua, que es un tradicional número 10. Claro. Un jugador número 10 como Pisculichi, que tiene una velocidad para crear el juego. Gago es un 5 tirado hacia adelante. Y Boca juega con el dibujo que Gago tiene en la cabeza, pero de manera mucho más lenta que el transcurrir del juego. Más retrasada también, claro. Sí, aunque se vaya unos metros más para adelante. Pero no es la naturaleza de Gago. Claro, sigue siendo el 5 lentón, que maneja prolijo, el dibujo del equipo. Claro. Bueno, ese 5 lentón que manejaba el dibujo del equipo, cuando salió del campo, el equipo se quedó sin dibujo. Lento, rápido, se quedó sin ningún dibujo y no sabía qué hacer. Es lo que dijo Ramiro Funes Mori. Acabo de leer en un Zócalo aquí que dijo eso. Desde que salió Gago, Boca no tuvo ni idea qué hacer dentro de la cancha. Sí, Mati. No, creo que también, por eso yo me dedicaba un poco más al semestre, a mí me cuesta mucho analizar partidos como los de ayer, que cerraron una serie
en función estrictamente vinculada al resultado. Me parece que estas cosas que discutimos de Boca también se las podríamos discutir en algún punto a River, pero da la impresión que en algún lugar nuestro la victoria de River hacen que hablemos un poco más de costado. Por ejemplo, me gustaría a mí señalar que Boca empezó jugando el partido de una manera exacta a lo que Boca necesitaba, que era el gol. Y River, para poder convertir el gol de Pisculichi y después respaldarlo, necesitó que Boca errara 3 goles y anularan mal 1. Esto también es importante de señalar, porque si no parece como que Boca no hubiese tenido ningún mérito. Sé que en la serie Boca terminó defraudando, mucho más por lo que no pudo hacer en la Bombonera, más allá que River tuvo casi licencia para pegar todo lo que se le antojó y debió haber sido castigado con por lo menos 2 tarjetas rojas. Pero ayer Boca empezó bien el partido, muy concentrado, aprovechando ese error que comete Rojas, porque hay que estar muy concentrado en los 20 segundos para ir al área, un volante como Meli, tocarle la pelota adelante y provocar ese error, y después las otras posibilidades que tuvo. Con lo cual me parece que también hay que ser equilibrado al momento de definir lo que ocurrió ayer, porque River lo ganó, pero insisto, para ese segundo tiempo en el que Boca quedó completamente desdibujado, mostrando quizás la cara más floja de los últimos tiempos, tuvo que haber una primera etapa en la que Boca perdió 3 goles y le anularon mal 1, y en el que River consiguió ese gol y tuvo alguna llegada más, pero no tampoco tan profunda, para que luego el resultado sea respaldado por River y un trabajo en el segundo tiempo que ya tuvo que ver mucho más con esa ventaja que tenía que con aquello que River podía haber hecho de intentar cerrar el partido más que cuidarse para que Boca no se lo empatara. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora cuando hagan las cuentas del semestre, ¿no? Claro. Porque ahí van a empezar a aparecer nombres, van a empezar a aparecer balances de rendimientos. ¿Qué jugadores de estos que trajo Boca y que le costaron 11 millones de dólares vale la pena sostener? ¿Qué jugadores vale la pena desprenderse? Yo creo que se viene una especie de otra más renovación en este Boca de Angelici. Sí, además hay algo interesante con respecto a lo que decía Matías, que es verdad que Boca pegó primero, que es que había un asterisco reglamentario que a Boca le daba una plusvalía, que era que si Boca metía un gol, generaba una especie de trayazo, hacía de una tómbola que para River le iba a resultar prácticamente imposible. Entonces, es verdad que Boca arrancó lúcido, despierto, Delfino también para pitar un penal a los 20 segundos. Al desperdiciar eso, a Boca se le vino el mundo encima también. Delfino cobró ese penal que fue claro, pero que si lo hubiese dejado pasar hubiese sido un error. Pero ¿cuántos árbitros lo hubiesen dejado pasar? La mayoría. Delfino cobró ese penal porque Truco había dirigido así como dirigió en el partido anterior. Delfino lo hubiera dejado pasar. Si Delfino no hubiera declarado en la semana, también. Si pasa algo en el primer minuto lo voy a sancionar. Sí. Si no lo hubiera dicho en la semana, pasaba también. No, pero por ahí es su convicción, no es que lo dijo para la tribuna. La convicción es ver cobrar lo que vea durante todo el partido, sea el minuto 1, sea el minuto 90, pero yo creo que fue como bueno, veo esta jugada, es penal, lo cobro como para decir, yo soy distinto y me hago cargo de las situaciones. Y para mí redondeó un buen arbitraje. La verdad, lo decíamos en la transmisión, cuando fue nombrado Pitana como árbitro mundialista, yo decía que Delfino era el mejor y que él tenía que haber ido al Mundial. Después cayó como en una pendiente y ahora esperemos que se recupere, porque dentro de un panorama bastante oscuro, tener un árbitro bueno se paga en dólares en este momento. Estamos yéndonos a la tanda nuevamente. ¿Te queda algo para redondear, Mati? No, simplemente que será muy interesante ver qué es lo que pasa el fin de semana. No creo que Gallardo sea este tipo de entrenador al que me voy a referir ahora, pero yo esperaría, porque es una situación que se da con Gallardo por primera vez. Quizás el propio Gallardo espere este último momento para confirmar el equipo. No nos olvidemos que River sale a jugar cuando esté terminando el primer tiempo del partido ante Racing. Yo no sé si esto le permitirá a Gallardo, de acuerdo a la nómina de concentrados que dé Sebastián, especular de alguna manera con imaginemos un Racing que empieza perdiendo pronto en Arroyito. Bueno, quizás esto envalentona a Gallardo para tener en el banco a mayor cantidad de titulares y ponerlos un rato al menos, pensando en esa posibilidad de un campeonato que todavía no está resuelto y que puede tener las dos puntas, que Racing sea campeón el mismo domingo o que Racing pueda llegar a la última fecha acompañado por uno o dos equipos en la punta del campeonato. Central que va a estar con un técnico interino, acaba de renunciar Miguel Ángel Russo. Así es. Así que tenemos ya un condimento más para ese partido. Bueno, un abrazo, Mati, hasta mañana. Un abrazo para todos ustedes, nos reencontramos mañana en Por Deporte. Bien, ahora me dejo pisar por la cortina un rato y vamos a hablar de tenis con el señor Guillermo Caporaletti. Hola, Guille. Hola, Marce, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mira, te cuento primero que estoy en Parque Sarmiento, en unas canchas cubiertas. Aquí en un ratito David Nalbandian va a realizar una clínica de tenis
después vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con David. Pero la noticia del día tiene que ver con el capitán de Copa Davis, una novela que sigue día a día y en cada momento. Yo estos días había jugado en competencia con Lobo Está, como diciendo así que uno de los candidatos era Luis Lobo. Bueno, parece que Lobo no está porque se cayó y habría ahora sumado muchos puntos Daniel Orsanic, que está trabajando en la asociación, está en el como desarrollo de menores, está a cargo de todos los menores, es el que coordina toda la actividad de los chicos menores, que viaja a distintos torneos, que supervisa todo lo que es el tema de menores en la AAP. Algunos medios ya han confirmado como que Daniel Orsanic es el nuevo capitán del equipo argentino. Yo a esta hora les puedo contar que no es oficial. Hablé hace un ratito con gente allegada a la Asociación Argentina de Tenis, me dicen que recién entre lunes y martes próximo se va a nombrar al capitán. Orsanic tiene varias fichas, pero fíjense hasta dónde llega, que en los medios ha salido que Orsanic es el capitán, y esta tarde Daniel Orsanic estaba en Maccabi siguiendo un torneo de menores, y según dicen, la gente lo saludaba, lo felicitaba y le decía que bien, sos el nuevo capitán. Bueno, él no sabía absolutamente nada. Él, siendo parte interesada, nadie le comunicó que es el capitán del equipo argentino. Así que tendremos que esperar a los próximos días. Es el candidato, sin dudas, Daniel Orsanic, un coach de primera línea que ha trabajado con muchísimos jugadores como Cuevas, como Chucho Acasuso, como Tomás Delucci, un brasileño, un hombre de muchísima experiencia, pero todavía no es oficial lo de Daniel Orsanic. También me cuentan, pude averiguar por allí, que quizás se podría formar como una especie de comité, algo que se hizo en algún momento en España, y que sea un solo capitán, que sean 3 o 4 personas que estén a cargo del equipo argentino. Y también por allí me mencionaron al Negro Gómez, a Marcelo Gómez, que es un hombre de Tandil de gran trayectoria, que fue uno de los primeros profesores de Juan Martín del Potro, así que se menciona, o por allí me han contado, que estaría metido en este tema también Marcelo Gómez, el Negro Gómez, como colaborador, como especie, como de formando un equipo con Orsanic y con otra gente. Así que, Marce, vamos a esperar al lunes o martes a ver cuáles son las novedades. Gracias, Guilla, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes quiero decirles que sigue ganando Gimnasia. En 32 minutos del segundo tiempo, 2-0 a Quilmes, 2 goles de Pablo Vegetti. Y quiero decirles con todo agrado que ha ganado el Marsella de Bielsa, abriendo la nueva fecha del fútbol francés. Le ganó al Nantes 2-0, el Nantes donde jugó alguna vez Jorge Burruchaga. Le ganó 2-0 y ahora le lleva 4 puntos al Paris Saint-Germain, que estará jugando su partido mañana. Espacio Publicitario. Para Osgera, la obra social para todos que jerarquiza la salud en nuestra República Argentina, la solidaridad es un concepto universal que comporta protección y seguridad. De esto también se trata la razón de ser de una obra social. www.osgera.com.ar. Teléfono 0810-333-0251. El alimento para mi perro se lo doy con el corazón. Por eso elijo Raza, porque tiene el sabor que más le gusta. Con su complejo vitamínico mineral con omega 3 y 6, Raza ayuda a cuidar los huesos, el pelaje y la vitalidad de tu mascota. ¿Lo elijo con la razón? Se lo doy con el corazón. Déjame adivinar. ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Persuave. Jorge Marrale y Jorge Suárez te esperan en El Picadero con la comedia del año para reírte a carcajadas. El Crédito, una obra de humor inteligente que te va a sorprender. Conseguí tus entradas en PlateaNet al 5236-3000 o en la boletería del teatro. 30 de noviembre, última función despedida. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Supermayorista Vital, le encontró la vuelta, es fácil comprar. Supermayorista Vital llegó a Pilar. Te esperamos en Panamericana, kilómetro 49, Pilar. Vital, encontra más. Buenos Aires celebra Armenia.
Sábado 29 de noviembre desde las 13 horas. En Barrancas de Belgrano. Música, danzas y comidas típicas. Con la participación especial de Baglietto y Vitale. Sábado 29 de noviembre desde las 13 horas. Barrancas de Belgrano. Para vivir una temporada a pleno, Playa Mariano. Disfruta el máximo relax y confort junto al mar. Spa con hidromasaje, sauna, baño finlandés, piscina climatizada, gym aeróbico, clases de spinning, yoga y actividades para niños. Playa Mariano. Hacé tu reserva al 0223-484-2281. info@playamariano.com.ar. En la web playamariano.com.ar y también en Facebook. Playa Mariano, tu spa junto al mar. Eternamente Beatles. El viernes a la medianoche, Eternamente Beatles, con Martín Aragón. La música, las historias, los shows, desde los 60 a la actualidad. Eternamente Beatles, en la noche del viernes. Donde vos estés, Continental. Fin de espacio publicitario. Continental cumplió 45 años y queremos homenajearte a vos. Por eso te regalamos un taxi 0 kilómetro con licencia. Podés participar mandando un mensaje de texto al 3002 con la palabra AM590. El 590 va en números y cuanto más participás, más posibilidades de ganar tenés. El ganador se conocerá el 1 de diciembre. Acordate, manda AM590 al 3002 y ganate un taxi 0 kilómetro. Bases y condiciones en www.continental.com.ar. En Atlético de Rafaela no hay misterios, como ya habíamos anticipado en competencia. Roberto Sensini va a disponer desde el arranque del mismo equipo que comenzó jugando ante San Lorenzo, sin cambios. Conde, Sachs, Díaz, Pena, Vítor y Lucas Krupski. Guillermo Fernández, Bastía, Fisore, Elu Chance, Albertengo y Federico González. Bueno, hay penal para Gimnasia en el minuto 36 del segundo tiempo. Mirá la jugada de Mendoza. Sí. El salteño Mendoza. Seguramente va a patear Lucas Lich. Sí. Veremos qué ocurre con esto. Mientras tanto les digo que hoy ha muerto Roberto Gómez Bolaños. Aquellos que lo consumíamos, nos enterábamos que había un jugador que se llamaba Borja, que era el mexicano más famoso en ese momento hasta la llegada de Hugo Sánchez. Y mañana en Por Deportes, lo anoté ya para traerlo, tengo un audio de cuando Gómez Bolaños estuvo en la noche del 10, en el programa con Diego Maradona. Sí. Lo voy a traer para escucharlo, para rendirle homenaje. Va Lucas Lich, mezclamos la actualidad también, le pega de zurda, bueno, un disparo tan suave, tan fantasía, concreto y tan bien dirigido que sella entonces el 3-0. Pobre Quilmes, ¿no? Pobre Quilmes. Lucas Lich de penal, Gimnasia le gana a Quilmes 3-0 en el minuto 37 del segundo tiempo. Decía que el Gómez Bolaños, apodado Chespirito porque escribía tan bien que un amigo le dijo: vos sos Shakespeare pero chiquito, entonces sos Chespirito, y ahí le quedó. Autor memorable de muchísimas obras, porque no solamente El Chavo y El Chapulín Colorado, sino todo lo que se desprendía de allí, y futbolero como los más, hincha fanático del América de México. Incluso en ese programa que estuvo aquí con Diego, lo cargaba por el tema del América Boca de la Copa Libertadores cuando Samuel hizo un gol que salvó la clasificación Geneise. Perdóname, pero lo tengo que decir. Don Ramón es fanático, o era fanático del Necaxa, el profesor Girafales y doña Florinda de los Pumas de la UNAM, mientras que el señor Barriga del Monterrey. Chicos, ustedes no están bien. Fue un programa mexicano, se están emocionando. No, perdón, era internacional. Yo lo vi en Brasil, yo lo vi traducido, justo coincidió que estaba en Brasil. Realmente, porque cuando Leandro los nombra a los personajes, evidentemente nombra buena parte de las páginas de nuestra historia, ¿verdad? Hablar de Don Ramón, hablar de Kiko, hablar de la Chilindrina, hablar de todo este grupo inolvidable para todos. Pablo está encantado. Sí, estamos emocionados por un programa mexicano que terminó por un artista internacional. Sí, justamente. Aparte tenía cuestiones
De a uno, cuestiones de fútbol, el Chavo, Enrique Borja, se hizo famoso por el Chavo, sí. creo. Pero era más allá de lo futbolístico. Vamos a llamar a la guardia para que lo retire. Un tipo que vivía en un barril. ¿Cómo le puede gustar un tipo que vivía en un barril? Marcó el crecimiento de todas las generaciones. La mía no. No es el momento. Porque Lucho no la marcó ya. Bueno, a ver, un poquito de silencio. Silencio, por favor. Un poquito de silencio. Estamos hablando del día que se murió Gómez Bolaño. Estamos haciendo un homenaje a Gómez Bolaño. No vamos a poner a discutir ninguna otra cosa que esa. Bueno, vamos a hablar de básquet, señor. Sí, señor, bueno. Sí, señor. Buen partido habrá esta noche entre un San Antonio que viene de ganarle a Indiana. Muy buen partido de Manu ante Indiana, buena cantidad de puntos, 28. Yo, entre comillas, lo relativizo porque fue una especie de partido de liga de verano porque Indiana jugó prácticamente con todos suplentes. Entonces, Manu jugó un partido magistral ante un rival más que endeble, más que cuasi de novatos, sacando a Escola, que jugó un buen partido que también anotó 13 puntos. El rival de hoy será Sacramento Kings, un equipo... No digo que está sorprendiendo, pero sí que ha pegado un muy buen salto de calidad. Es un equipo, para ser gráfico, un equipo de barracón, un equipo que empuja, un equipo que muerde, con un pivot determinante, un pivot que está sorteando inconductas del pasado para convertirse y dirigirse hoy en alguien casi indetenible. De Marcos Cousins viene de jugar para los Estados Unidos, jugó poco el Mundial de España, pero es un pivot muy, muy difícil de parar. Seguramente la clave del triunfo eventual de hoy de San Antonio será ponerle algún peaje, algún checkpoint y algún tipo de islote para que este zurdo, que es una especie de fuerza de la naturaleza, no pueda desequilibrar. Sacramento Kings no tiene mucha chapa en la NBA, pero juegan realmente muy bien y por eso me gustaba jugar con esta imagen de un equipo de barracón que empuja, que muerde y que irá a San Antonio. Seguramente no va a pasear, aunque al ser local hoy, San Antonio y con más destrezas seguramente será favorito. Un detalle interesante que muestra también lo que es San Antonio. A Manu contra Indiana lo dirigió, porque Popovich estaba recibiendo algún tipo de recaudo médico, Ettore Messina, un técnico italiano que lo había dirigido a Manu en la Kinder Bologna. ¿Qué quiero decir con esto? Que San Antonio no tiene pruritos para elegir sabiduría. Hay una mujer en el cuerpo técnico. Puede haber un italiano, puede haber una mujer, o sea, no hay distinción de nada. Todo lo que aporte sabiduría a ese equipo texano, a esa franquicia cuasi ideal, le suma y se permiten probar y ensayar. Por eso además Manu jugó un partido de muchas comodidades con un técnico que le dio mucha confianza, por eso la rompió. Veremos cómo se refrenda, como suelo decir a veces en inglés la palabra steady, con qué continuidad Manu puede sostener el gran rendimiento en lo que fue, a mi criterio, una especie de partido de liga de verano ante Indiana. ...42 minutos casi del segundo tiempo... ...sigue ganando Gimnasia, goleando a Quilmes... ...por 3-0, 2 de Vegetti... ...1 de Lucas Lich de penal. Vamos a hablar del puntero del campeonato, señores... ...de Racing, que va a jugar... ...este fin de semana ante Rosario Central... ...que hoy se quedó sin entrenador. Dijiste vamos a hablar del puntero del campeonato, ¿no? Sí. Digo, porque los hinchas de Racing... Suena bien, ¿eh? Los dirigentes todavía se pellizcan y no pueden creer... No por el rendimiento del equipo, porque si uno esperaba 3 o 4 fechas antes, era bastante complicado por el rendimiento de River. Sin embargo, tiene todo listo Diego Coca, y viene siendo ya una costumbre del entrenador confirmar el equipo para viajar a Rosario y enfrentar, para mí, en un partido el más difícil, por lo menos a priori, en cuanto a lo que se le viene a Racing y cómo está jugando la academia. Porque esto hay que decirlo, no tuvo un gran partido contra River, y hubo varios cotejos que mereció perder Racing. Así otro me va a decir, bueno, mereció ganar, por ejemplo, contra Atlético de Rafaela o contra Lanús. Sí, es verdad, pero también mereció, por ejemplo, perder contra Gimnasia y Grima de la Plata. Mereció mejor suerte Banfield, cuando jugó en Avellaneda justamente el taladro ahí. Así que bueno, es un Racing bastante irregular en cuanto a rendimiento y muy efectivo en cuanto a resultado. Decía que el equipo está confirmado, pero primero vamos a escuchar lo importante, la palabra del entrenador, hablando sobre este rendimiento de Racing y sobre cómo controlar esta famosa ya ansiedad. Lógicamente contento, bien por la realidad del equipo, saber que estamos primero da mucha alegría, mucha confianza, sabiendo lo poco que queda para la terminación del torneo, pero tranquilo, tratando de manejar la ansiedad, ¿no? Tranquilidad, es imposible que haya tranquilidad, pero creo que el secreto está en ver cómo manejamos la ansiedad, tanto jugadores, cuerpo técnico, la gente, para poder hacer un buen partido. Eso es lo que necesitamos, saber que el domingo va a ser un partido dificilísimo, con un rival que se hace muy fuerte de local, y que nosotros tenemos que estar bien mentalizados en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, porque si no, toda esa ilusión se puede perder en 90 minutos. Y la verdad que no lo sé, nosotros, como te digo, estamos enfocados en nosotros. Lo que sí sabemos es que va a ser un partido dificilísimo, que Central va a salir con todo, por la gente, por la historia, por lo que significa Rosario Central,
y nosotros tenemos que salir de la misma manera, sabiendo que es una final, que necesitamos los 3 puntos y enfocarnos en lo que tiene que hacer cada uno individualmente y colectivamente para poder ganar el partido, nada más que eso. Hasta ahí la palabra de Diego Coca. Somos un programa que nos caracterizamos por tener, obviamente, opinión y libertad absoluta para hablar. Así que lo voy a decir. Hubo una respuesta que no me gustó del entrenador. ¿Cuál? Cuando le preguntaron si había visto a Rosario Central. Y él con un tono, no voy a decir jocoso, pero contestó, mirá, la verdad que vi el último partido por Copa Argentina, nosotros nos tenemos que preocupar en nosotros mismos. No estaba esperando que diga, mirá, vi 400 videos de Rosario Central y juega 4-4-2. Pero fue como una respuesta de cassette. ¿Cómo? No sé si soberbia, fue una respuesta como de cassette. Me hubiese gustado que haya indagado un poco más sobre Rosario Central, teniendo en cuenta el presente que tiene Racing y la necesidad que tiene de salir a ganar el partido, porque hasta un empate puede ser perjudicial si los resultados no se le dan como espera, por ejemplo, ante River o Lanús, que están peleando el campeonato. Mira, yo quiero decir algo al respecto. Cuando vos preparás tu tarea, cuando yo preparo la mía, cuando cada uno de nosotros prepara nuestra tarea, hace todo lo posible por tener todos los datos en la mano disponibles. Sí. Estamos hablando de nuestra tarea radial. Yo me preparo con todos los datos que puedo tener. Después, si los uso o no los uso, no importa. Claro, pero yo me preparé a conciencia teniendo todo un abanico abierto para poder utilizar. Si alguna parte de ese abanico no la utilizo porque la desdeño, me equivoco. Si Coca no revisa los partidos del rival porque piensa que solamente lo de él o lo de su equipo es lo que importa, se equivoca. Sí, estoy de acuerdo, Marcelo. Bueno, decíamos, va a haber 2 modificaciones, una obligada y la otra no, el ingreso de Jonathan Cabral. Es una cuestión táctica, a pesar de que quedó muy conforme con el rendimiento de Nicolás Sánchez, va a jugar Cabral en la saga central, y el otro sí obligado, el ingreso de Germán Boboril por el suspendido Grimi. Los 11 entonces, rápido Saja, va a jugar Iván Pillud, la saga central con Luciano Lolo y Jonathan Cabral, por la izquierda va a jugar Germán Boboril, a la derecha va a jugar primero el doble 5, siempre vale la pena decir que va a jugar Videla, crack, con Luciano Hued, crack en lo suyo. Sí, exactamente. Ricardo Centurión por una banda, Gastón Díaz por la otra, y arriba Gustavo Bou y Diego Milito. Más allá de lo de Diego Coca, yo estoy seguro que Saja miró cómo pateaban los penales los jugadores de Rosario Central. Seguro, ¿eh? Y sí. Bueno, a propósito de Racing, cuando juguemos en la segunda hora de este viernes de competencia, vamos a recordar la fecha 18, como esta que va a venir ahora, sí, pero cuando Racing ganó el título, allá en 2001. Allá 2001 se venía todo abajo. Ahora viene Fernando Núñez con el servicio informativo de Radio Continental y después nosotros regresamos para hacer la segunda hora de competencia. Presenta Maxi Consumo, tu hipermercado mayorista. Servicio informativo Continental. La temperatura 27 grados 7 décimas, la humedad del 32% con cielo nublado. La presidenta reprodujo a través de Facebook la desmentida del Banco Central acerca del supuesto aumento de los cheques rechazados en el sistema bancario. Otra mentira para la cadena del desánimo, escribió Cristina Fernández en su muro. Señaló que la autoridad monetaria tuvo que efectuar la aclaración porque algunos medios informaron que entre septiembre y octubre hubo un incremento de el 7.275% de cheques rechazados. La jefa de Estado afirmó que es absolutamente falso que se haya producido por falta de fondos. O sea, asociaron el tema de cheques rechazados a la falta de fondos y a teóricos problemas en el desenvolvimiento de la actividad económica, y esto no es así, agregó Cristina Fernández. El gobierno le pidió a la justicia que investigue el apagón en la zona norte de la ciudad. El Ministerio de Planificación presentó un escrito que quedó radicado en el juzgado de María Romilda Cervini de Cubría. En él advierte que hasta el momento Edenor no ha dado explicaciones técnicamente solventes de los motivos que ocasionaron la falla. Pidió que se investigue la posibilidad de que haya sido intencional. Por su parte, el jefe de gabinete indicó que las explicaciones brindadas por Edenor no fueron suficientes
y que se va a pedir un informe a especialistas. Se va a identificar claramente el tema de las causas, porque no es satisfactoria la explicación brindada oportunamente. Los cortes de suministro energético fueron de media hora a 1 hora, abarcó a cerca de 140.000 usuarios en el área de la empresa Edenor y también una cantidad cercana a los 50.000 en el área de Edesur. Nosotros hemos requerido también la información correspondiente a ENRE, a los efectos de que esta investigación sea clara y exhaustiva, a los efectos de establecer los mecanismos de prevención. Se realizó una protesta en la escuela de Floresta donde se derrumbó el techo de un aula. Se trata del colegio Emilio Jiménez Apiola, ubicado en Joaquín B. González y Bacacay. Docentes, padres y alumnos denunciaron que la gestión Macri no les da ninguna seguridad sobre la situación en el edificio y deben seguir trabajando. En declaraciones al Servicio Informativo Continental, Mabel San Paulo, de UTC Tera, destacó que personal de la ciudad evaluó precariamente los techos, admite que puede haber derrumbes, pero no quieren firmar nada, dijo. Y han estado con un palo, ¿no?, buscando los techos donde se ve la humedad. Por eso hay más aulas que no están funcionando. Pero la verdad que la directora que estaba en ese momento me comentaba que no quedó muy tranquila con la evaluación que hicieron. Nadie quiso firmar nada, digamos. La directora les pedía que dejaran por escrito, que había cierto riesgo, como se lo decían oralmente, y no quisieron firmar. Después volvieron a ir de infraestructura ayer y bueno, le decían que tendría que pedir la reparación completa.